nosotros creemos que son algo muy valioso en el cuerpo del Señor Jesucristo. Sí, amén. Gracias. Son algo muy valioso en el cuerpo de Cristo, porque pues si hay un mañana, creemos que son ustedes quienes van a seguir adelante en este evangelio que hemos conocido. Voy a invitarles a abrir las escrituras para leer en Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver del verso 15. Primera de Corintios 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Señor. Bendito Padre Celestial. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Tú nos das la vida. Gracias, Señor. Buenísima oportunidad de estar junto con mis hermanos. Amén. Sí, Señor. Y compartir una porción de tus palabras. Sí, bendito Señor. Ayúdanos, Sí, Señor. Nosotros sentimos la responsabilidad de darles algo a los jóvenes que sea de provecho, Señor, y por eso cada domingo, cada culto, cada escuela dominical es muy importante, Señor. Y aquí estamos para abonar un poco, Señor, junto con mis hermanos y poder compartir lo que es necesario, Señor. Dígalos, danos tu Espíritu Santo para entender tu cosa, sí, Señor. Gracias por tu bondad, en el nombre de Jesucristo. Sí, bendito amén. Dios, sí, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gusto saludarles a todos y pues bueno, para entrar de una vez en el tema, nosotros allá en la escuela dominical es pues San Salvador, también aquí en San Salvador, pero en el centro, allá estábamos estudiando el tema dedicación. El profeta de Dios lo predicó, le digo en qué fecha, mensaje de dedicación. Así que está, 11 de noviembre del 62, el mensaje de dedicación. Con este comenzamos y ahora vamos un poquito más adelante, pero prácticamente es ver lo que la palabra nos dice, que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y yo creo que ustedes han sido enseñados de estas cosas y puedo ir un poquito rápido, solamente para que su mente pues encaje en la escritura. Ustedes saben cómo cada cosa tiene que ser dedicada por un propósito. Este tabernáculo ha sido dedicado, o podríamos decir consagrado, para la predicación de la palabra de Dios. Si en este lugar viniera alguien a hablar de otro tema, de otra cosa, estaría profanando este lugar, porque ha sido dedicado para la predicación de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque nosotros somos muy celosos y no, bueno, aquí me imagino, nunca, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que nunca han tenido un problema de que alguien quiera meterse aquí a hablar de otra cosa. Pero resulta que en mi experiencia, hace años, allá en la iglesia han llegado políticos a querer que les demos un tiempo para hablar de sus campañas políticas, ¿ven? En los tiempos de campaña, ¿ven? Y nos han pedido que les cedamos ahí. Nosotros, no, miren, no, ¿verdad? Este lugar es para hablar de la palabra. Sí, Señor. Sí, así.
así me han dicho en otras iglesias, me dicen. Pero y me han dejado entrar así por aquí, no les digo yo, porque entonces profana está dedicado a eso. Ahora, eso es algo físico, ¿verdad? Se respeta, se entiende, y pues le damos gracias al Señor por un lugar donde ustedes se quieren aceptar, en el que hasta aire acondicionado tiene ya. Gracias, Señor. Qué buenísimo, ¿verdad? Todo recurso que el Señor nos da es bien agradecido. ¿Verdad? Pero el Señor, el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser esos templos. Amén. Esos templos dedicados para su servicio. Sí, por lo tanto, al igual que aquí, a ustedes no les va a gustar que venga alguien más a hablar de otra cosa, a profanar este lugar. Así también el Señor no quiere que nosotros profanemos nuestro templo con otras cosas. ¿Verdad? Eso es algo más profundo, ¿verdad? Que Dios nos puede ayudar, porque ya eso implica nuestra vida con Cristo, nuestra vida dedicada a Jesucristo. Y si otra cosa es dedicada en nosotros, eso sería profanar el templo de Dios. Ahora, yo les he hablado a los muchachos, un templo es un lugar o es una edificación o una construcción o una creación para que sea llenado. Un templo tiene que ser llenado. Un templo vacío no sirve de nada. Sí. Yo les decía a los jóvenes, observen ustedes siempre de que si el templo tiene que ser llenado, va a ser llenado de una de dos cosas. O es llenado de la presencia de Dios, que ese es nuestro llamamiento, o va a ser llenado por otro tipo de espíritus. ¿Verdad? Y el ejemplo bíblico está ahí cuando el Señor, ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesús se encontró a aquella mujer llamada María Magdalena. De ella fueron sacados ¿cuántos espíritus? 7 demonios. El profeta nos menciona, a ver, maestro dominicano, le voy a preguntar. A ver si alguno me dice uno de esos espíritus que vivía orgullo, había un espíritu de orgullo. ¿Qué otro? Había otro de contienda, había otro dice el profeta, emulación, dice. Orgullo, emulación, depravación. Imagínense todos esos espíritus que cuando uno lee el pasaje bíblico y piensa en que, bueno, ha habido películas dramatizando aquello, uno se imagina demonios, pero que cosas que serían como, o sea, rituales satánicos, ¿verdad? O gente que anda perdida en la mente y sumamente endrogada o algo así, le llamaríamos hoy. Pero resulta que esta mujer tenía espíritus, pero aparentemente no se notaba, ¿verdad? Se veía normal, diríamos hoy. Claro, en su tiempo era rara, ¿verdad? Pero hoy la sociedad en la que vivimos ha normalizado el vivir con esos espíritus. Hoy le llamamos de otra manera, ¿verdad? Le llamamos gente que es, ¿cómo que dice? Cuando tiene dos ánimos así que bipolar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bipolar le llamamos hoy. Esquizofrénico le decimos. Un montón de maneras que le decimos, pero son diablos. Sí, son espíritus. Sí. Y esos espíritus quieren poseer los cuerpos, quieren poseer a la gente. El profeta de Dios nos habla, si no me equivoco, es en el mensaje, se me acaba de olvidar, pero él nos dice de que él habló con una jovencita, fíjense bien, una jovencita que era cristiana, una joven que estaba yendo a la iglesia, iba a escuela dominical, y dice de que de repente estudiando, ya iba a clases en una universidad, se topó con un psicólogo y el psicólogo comenzó a tratar con ella, a meterse en su mente, pero es lo que hacen los psicólogos. Y ahora ya no solo es psicología, ahora hay neurociencia, le llaman, ya van con cosas más profundas en todo esto. Entonces este psicólogo hablaba con la jovencita y comenzó sutilmente a meterse en su mente. Claro, la Biblia le llama eso al espíritu, ¿verdad? Pero usted sabe que aquí está nuestro espíritu, ¿verdad? Porque aquí están las avenidas, dijo el profeta. ¿Se acuerdan de aquellos 3 círculos? Que muchas veces
tantas veces he enseñado, ¿verdad? Esos 3 círculos donde hay 5 avenidas, y las avenidas del Espíritu son imaginación, razonamiento, el que siempre no olvida, afecto, el que siempre no olvida, memoria. Es el que siempre no olvida, la memoria. Entonces, a través de esas avenidas que están aquí, ¿verdad?, se puede contactar al Espíritu, y el Espíritu, lo de adentro, ¿verdad?, son avenidas de entrada y salida, de salida y de entrada. No es como los 5 sentidos del cuerpo, que solo son de entrada, lo que ve, ¿verdad?, y lo que oye, y lo que olfatea, y tacto, etc. Pero las avenidas del Espíritu son de entrada y salida. Entonces el psicólogo comenzó a tratar con ella, y poco a poco la fue convenciendo de cosas que para la sociedad es normal, pero para un cristiano no es normal. Dice el mensajero que le habló y le dijo de que, bueno, no sé si en este mismo mensaje de dedicación, pero el mensajero dice que le fue preguntando: ¿me quieres decir que tú nunca has sido besada? No, le digo. ¿Me quieres decir que nunca has ido a una fiesta, a un baile? No, le decía ella. Y fue tratando con ella tanto que penetró en su mente y le hizo cambiar de pensamientos. ¿Verdad? Cuando la muchacha o la familia se vino a dar cuenta, la muchacha ya se había metido en problemas de vicio, a ver si había entregado su cuerpo, y ya la tenía loca prácticamente. Eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros: enloquecernos a través de razonamientos y a través de cosas que la sociedad va normalizando. Imagínense cómo vivíamos nosotros, ya nosotros en El Salvador, ¿verdad? Nosotros en este país somos ejemplo para el mundo de cómo un gobierno, de una manera, claro, no voy a hablar de política, pero cómo se había normalizado la manera violenta en que habíamos vivido. Ya ustedes ya no estaban, ya no habían conocido lo que es vivir en paz. Bueno, cuando yo nací, ya yo ya nací bajo la guerra, hermano Oscarito, no tenemos aquí, los 70, ¿verdad? 1970, me hicieron olvidar. En los 70 comenzó la guerra civil aquí, y nosotros nacimos con esa guerra. No habíamos conocido lo que es verdaderamente estar en paz, y yo estoy seguro que todavía no conocemos lo que es verdaderamente estar en paz, sino solamente en Cristo. Amén, amén, Señor. Correcto. Ahí es donde está la verdadera paz. Señor. No está en un gobierno, no, está en Jesucristo. Amén. Pero el ejemplo que quiero darles es cómo la gente va normalizando las cosas. Hoy es normal ver mujeres desnudas, chorcito de ropa íntima, dijo el profeta, ¿verdad? Chores, ¿verdad? Eso es normal para ellos ya. Para nosotros no es normal. Nosotros fuimos criados diferentes. Pero imagínense, en otro país es normal, ¿verdad?, que una jovencita regale sus morales y sus virtudes. Ellos normalizan eso. Y al ver a una cristiana, una verdadera cristiana, lo ven tan anormal que la quieren sacar de ahí. Igual el joven, igual el varón. El profeta dijo que el diablo lo que quiere hacer es hacer de ustedes homosexuales. Sí, palabra fuerte de decir, especialmente aquí en una iglesia, pero hay que decirlo, porque no podemos ser ignorantes de esas cosas. Eso es lo que Satanás quiere, que ustedes anden en una mente corrupta, porque el templo o se llena con el poder de Dios o se llena con los diablos que tiene Satanás, ¿verdad? Es que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Ahora fíjense cómo en la Biblia, la Escritura o la historia, ¿verdad?, nos muestra que Dios ha tenido templos, ¿verdad? Primero Dios dio las instrucciones para un templo allá con Moisés, un templo hecho de pieles de animales, ¿verdad?, cubierto de tejones y todo eso, de pieles de tejón. Fue una tienda prácticamente en el desierto. Luego el Señor permitió que se hiciera una casa de madera y de piedra, ¿verdad?, allá estando dentro de Israel. Fue el primer templo que le llamamos, ¿verdad? Pero en realidad era un segundo templo. Y luego, en tercer lugar, el Señor mostró cuál era el verdadero
Pablo, que el templo, nuestro cuerpo es el templo del Señor. Pero hablando de esa enseñanza, ¿verdad?, de cómo el templo que fue edificado en Israel fue hecho, que es un ejemplo para nosotros, el profeta de Dios nos dice cómo fue el Señor, él nunca exigió, fíjense, la Escritura dice que él nunca exigió que hubiera un templo para él, porque él dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿verdad? Pero fue el corazón de David el que deseaba crear un templo, hacer un templo, porque él decía: como yo como rey voy a vivir en un palacio de madera y de cedro, una casa bien bonita, y el templo de Mila ¿cómo se llama?, el arca del pacto de mi Dios debajo de tiendas. Él lo vio mal, entonces él quería edificar templo, pero ustedes saben que él no pudo hacerlo. Dios no se lo permitió. ¿Por qué no le permitió a él crear ese templo o fabricar ese templo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué él no pudo? ¿Por qué Dios no le permitió? Perdón que voy un poquito rápido, pero quiero llegar a algo y tengo un cortito tiempo. Dice la Escritura de que cuando él quería hacerlo, se lo consultó al profeta Natán, ¿verdad? Y el profeta Natán, como no tenía así dice el Señor, él le respondió como un ministro, ¿verdad? Esas cosas tenemos que diferenciarlas. Cuando ustedes lean un mensaje, aprendan a discernir que el hermano Branham no todos los días tenía una así dice el Señor, y hablaba como un ministro, y por supuesto se respeta como ministro que él, válido lo que él estaba hablando, pero él siempre también hablaba con así dice el Señor, y hay que ver la diferencia. Muy bien, pero eso es solo para saberlo. Pero Natán, como no tenía así dice el Señor, le dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, Dios te bendice. Y se dio la vuelta y se fue. Cuando iba para afuera, ahí le habló el Señor al profeta y le dijo: regrésate y dile a David mi siervo que él no va a construir el templo. ¿Por qué? El Señor le dijo: porque has sido un varón de guerra, has derramado sangre, y él no podía permitir que un derramador de sangre construyera el templo, ¿verdad?, sino que fue Salomón su hijo el que terminó desarrollando el templo. Entonces aquí quiero que capten algo. Un hombre de guerra no puede hacer algo para Dios, algo espiritual para el Señor. Capten eso. Sí. Por eso nosotros no podemos estar empleitados en una batalla que el diablo nos quiere meter. Sí. Y en esa batalla de iglesias no podemos estar ahí en eso. Tenemos nosotros que definirnos en qué vamos a trabajar con Dios, porque para formar el templo de Dios, o sea, nosotros tenemos que estar en paz con Dios. Primero, tenemos que estar en paz. Y si ustedes me acompañan a Romanos 5, ahí está, como dijo el apóstol Pablo, que estamos en paz con Dios. Fíjense, ahí dice, Romanos 5:1, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, ¿cómo puedo ser llenado por ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo es el amor de Dios para nosotros. Pero primero tengo que estar en paz con Dios, porque si estamos empleitados, Él no puede venir. Es la primera cosa.
justificados. Ahora yo les decía a los jóvenes, les dejé una tarea a ellos, no la voy a dejar a ustedes porque vengo al tiempo. Pero yo les preguntaba, les decía, ¿qué es ser verdaderamente justificado? Esa es una buena pregunta. Porque la gente piensa que ser justificado solamente es parte de, pero solamente piensa que es estar bautizado. Me imagino que ustedes aquí, la mayoría, ya se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, si no es que todo, primero Dios que todo. Pero esa es apenas la entrada. Eso es como entrar ahí por la puerta. Pero ser verdaderamente justificados, la Biblia no dice eso. Vayan ahí, si no han sacado su Biblia, ahí mismo en Romanos, capítulo 6. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. La semejanza de su muerte es el bautismo en agua, ¿verdad? Es una imagen, ¿verdad? Es una recreación, digamos, o una figura parecida a la muerte de Jesucristo. Somos bautizados, sumergidos en el agua, tipo de muerte, ¿verdad? Y cuando somos sacados, tipo de la resurrección. Es una figura. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira el verso 7, ahí está la respuesta. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Amén. ¿Quién es el que es justificado del pecado? El que está muerto. Sí, correcto. Pero hermano, yo quiero que me muera yo, pues no físicamente, pero sí el profeta nos habló de morir a nosotros mismos, a nuestras maneras de pensar, a nuestros deseos, a nuestros gustos, morir a nosotros mismos, morir al viejo hombre, dice, que fue criado, ¿verdad?, en base al error, ¿verdad? Traemos una naturaleza errada. Nuestros padres nos criaron bien, ustedes los han criado bien, desde chiquitos les han enseñado, los han traído al pueblo dominical. Eso es bueno, eso los acerca al Señor, pero eso no les quita la naturaleza que tienen. Cada uno tiene una naturaleza tendiente al mal. Toda naturaleza natural, terrenal, es tendiente al mal. Por eso el Señor Jesús, la primera enseñanza que dio fue el nuevo nacimiento, y dijo al hombre religioso, o sea, un hombre que ya había sido criado igual que ustedes, disciplinado igual que ustedes, había llegado, ¿verdad?, había crecido en la iglesia, se había convertido en un maestro en la iglesia, y a él le dijo, te es necesario nacer otra vez. Entonces, si a él se lo digo, a nosotros también nos aplica. Pero hermano, yo aquí viví desde chiquito, he sido criado en la iglesia. Sí, pero todavía tengo una naturaleza tendiente al mal. Una naturaleza que todavía no coloca a Dios en primer lugar. Examinen eso. Sí, ayúdanos. Esa es una buena manera de saber si uno ha nacido de nuevo. Si del corazón sale el colocar primero a Dios, la palabra, entonces es un muy buen síntoma. Pero si todavía ponemos nuestra manera de pensar, nuestro deseo, antes que la palabra, entonces ahí hay problemas. Muy bien. Entonces, David era un hombre de guerra, un hombre que había derramado mucha sangre, y Dios no podía permitirle eso. Pero a su hijo Salomón, a él sí, él prácticamente nació en paz, fue criado bajo paz. Entonces Dios le permitió a él formar el templo, construirlo. Y dice el profeta, aquí es donde quiero que caigamos en lo que les quería hablar hoy. Dice el mensajero en la página 8 de este mensaje de dedicación, párrafo 39, por si lo hay en el digital, pues el número de párrafo es más fácil de dar. Pero él dice, nos damos cuenta, aquí se encuentra una gran aplicación espiritual a la que me gustaría referirme.
Ahí, si ustedes leen Primera de Reyes, ustedes se encontrarán ahí que Salomón empezó de joven a edificar este templo. Era un jovencito que habrá tenido que escasamente 19 años, 18 años, cuando comenzó a edificar el templo. Acuérdense que él no era de los hermanos mayores, él era de los últimos. Era un jovencito cuando David ya era mucho mayor. Cuando ya David murió y él llegó a ser rey, era un jovencito. Entonces, un jovencito con un proyecto bien grande y de mucha responsabilidad. Ahora, por eso, jóvenes, es importante que ustedes desde jóvenes, en la edad que están, busquen entregar su vida al Señor y que Él les ayude en la dirección de lo que tienen que hacer. Porque desde muy jóvenes comienzan responsabilidades que tienen que ser llevadas. Y espero que ustedes tengan la oportunidad de tener responsabilidades correctas y no como el mundo, que empieza a agarrar responsabilidades porque de modo, ¿verdad? Como lo que se adelantan al matrimonio, empiezan con responsabilidades que no pueden cargar todavía. Y se casan porque ya venía el muchachito, ¿verdad? Ni modo, agarrar la responsabilidad, ¿verdad? Si es que no se va para el norte, como me dijo un joven, ¿verdad? No, hermano, hay que pegar la retirada. Me dijo, ¿qué? Hombre, ¿qué te pasa? No, hombre, hay que hacerle frente a la responsabilidad. Pero esa es ya ni modo, ¿verdad? Pero si ustedes buscan a Dios a temprana edad, Él les va a enseñar cómo se agarran las responsabilidades, que hay un tiempo y una sazón para cada cosa. Eso es lo bonito, que el Señor no nos prohíbe, sino que Él nos guía para que lo hagamos en la sazón y en el momento apropiado, y no a la carrera como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero Salomón empezó a edificar este templo muy joven, que le había prometido a su padre, ¿verdad? Por Dios dice que lo edificaría. ¿Ve? Él se mantuvo en línea con las escrituras y las promesas. Aquí el profeta nos dice, nos da una clave, una aplicación espiritual muy importante. Salomón dice, él se quedó en línea con las escrituras y las promesas. ¿Ven por qué dice dos cosas? Una cosa es alinearse con la escritura, o sea, la instrucción que me es dada de parte de la escritura. Si no me equivoco, es el Proverbio 3, si no me equivoco, pero está en los Proverbios, cuando el mismo Salomón dijo, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. ¿Ya? ¿Saben qué es la doctrina del padre? Es la enseñanza y las instrucciones. Y no te olvides de la dirección de tu madre. Espiritualmente hablando, la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo es de lo que estaba hablando Salomón. ¿Ya? Y la doctrina es para los hijos, es para los extraños. Entonces, Salomón se quedó en línea con las escrituras, o sea, las instrucciones, y también con las promesas. Yo les decía ahí en la escuela dominical, fíjense cómo uno comete descuidos, y los que nos hemos bautizado en agua, en el nombre de Jesucristo, hemos seguido la instrucción. ¿Ya? Así decía la instrucción: bautícense, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Porque nosotros no bautizamos infantes, porque los bebitos y los niños, ¿de qué van a arrepentir? Pero nosotros que ya pasamos de los 12 añitos para adelante, ya tenemos una cuentecita, ¿verdad? Sí, correcto. Y yo creo, muchachos, que si ustedes hasta la fecha todavía hay cosas de las cuales, aunque se han bautizado, todavía se arrepienten, yo creo que es un buen síntoma. Porque yo todavía, cada día le digo al Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, por haber pensado eso. Entonces eso de arrepentirse nos acompaña hasta que sea el último día de mi vida aquí. Entonces esa es la instrucción: bautizarse en el nombre de Jesucristo, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pero luego está la promesa, y dice, porque recibiréis perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces tiene promesa.
Entonces, si nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, tenemos que haber recibido el don del Espíritu Santo. ¿Entienden? Sí. Y ahí es donde nos descuidamos, porque pensamos que ya me bauticé y aquí estoy en la iglesia, hermano. Y la promesa que la hacemos, ¿verdad? ¿Saben que al Señor Jesús le interesa que nosotros obtengamos todas las cosas? ¿Se acuerdan cuando el Señor le enseñó a él lo de las ardillas? ¿Se acuerdan? Andaba de cacería, ¿no? Y el ángel del Señor le habló porque él estaba pensando cómo es que esta escritura de San Marcos 11, creo que era, San Marcos 11, 20, creo que es 21, cuando dijo: si dijeras a este monte, si dijeras en tu corazón a este monte, quítate, y no dudares en tu corazón, lo que dijeras será hecho. Y el ángel del Señor le dijo: esa escritura es igualita que las demás, es la verdad. Amén, dijo el hermano. Yo sé que es la verdad, así es. ¿Qué andas haciendo? Cazando ardillas. ¿Cuántas quieres? 3, le dijo. Di dónde quieres la primera. ¿Te acuerdas? Sí, Señor. Y él señaló dónde quería la primera. Quiero la primera allí. Y apareció la ardilla. Dios la creó. Amén. Porque él es el creador. Amén. Pero le estaba enseñando a su profeta la palabra hablada. Sí, correcto. Y entonces ahí estaba la ardilla, él con su rifle le disparó. No era una visión, porque chorreaba sangre. Sí, correcto. Y entonces él agarró la ardilla, gracias Señor, le dijo, se la echó en la maleta y ya se iba. Y le dijo, ¿qué le dijo el ángel? Espera, ¿no dijiste que quería sí. Igualito a nosotros, hermano. ¿Entiende usted la humanidad de William Branham? Igualito a nosotros nos conformamos con una partecita, pero el Señor tiene más. Amén. Ustedes tienen una parte, pero Dios tiene más para ustedes. Entonces, por eso Salomón tuvo éxito en su proyecto, porque él se quedó en línea con las escrituras y con las promesas. Ahora, eso es lo que nosotros siempre debemos de hacer para tener éxito, es mantenernos en línea con las promesas de Dios, las escrituras y las promesas. Ahí está, párrafo 39, página 8 del mensaje de dedicación. Miren, cabalito, me dio la señal de poetas. Bueno, pónganse de pie, mis hermanos. Espero que ustedes les sirva esto que les dimos, porque en verdad nosotros lo que deseamos es que cada uno tenga éxito en su vida espiritual, por supuesto, y en su vida terrenal también, porque ambas cosas están relacionadas, aunque una es prioritaria que la otra, pero ambas están relacionadas. Entonces, eso es nuestro deseo, que tengan éxito en su vida. Amén. Y ahí nos dijo el profeta, ¿cómo se alcanza el éxito? Manteniéndose en línea con las escrituras y con las promesas del Señor. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por permitirnos compartir estas cosas con nuestros hermanos. Sí, Señor. Son detallitos, Padre, pequeñas enseñanzas, cosas en las cuales ellos mismos también pueden profundizar. Yo te ruego que se los deposites en sus corazones, Señor, y les permitas a ellos meditar en eso, de cómo ellos también pueden alcanzar éxito, no solo en lo espiritual, también en lo terrenal. Sí, Señor. Tú quieres que seamos prósperos en todas las cosas, Señor. Pero Padre, tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que saber otras instrucciones, como dijo Pablo, que busquemos primero el reino de los cielos y el resto de cosas, el resto de éxitos vendrán por añadidura. Pero lo primero es buscarte a ti, Señor. Entonces ayuda a estos jóvenes, te lo ruego, Padre, bendícelos, guíalos, bendice a sus maestros en este lugar, los maestros que tú has asignado, Señor. Simplemente le pedimos echar una manita, pero gracias te doy porque ellos son de los pocos que aún mantienen la escuela dominical, Señor. Porque bien dijo tu profeta, esta es una columna de la iglesia, Señor. Es una bendición para todos estos lugares. Bendíceles también, Señor, en todas las cosas, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.